alarma, pero alerta, sí, una suerte de luz amarilla del semáforo. Estamos en el medio. Esa es la sensación que tenemos, doctor. ¿Qué nos dice usted después de estos datos? Sí, un saludo Oscar, Santiago y la teleaudiencia. Y verdaderamente, siempre estos números que estamos viendo diariamente deben ser evaluados y analizados en el contexto de su valor real. Sabemos que son orientadores nada más, no son los valores absolutos que existen en nuestra comunidad. Siempre tenemos que asumir que hay más casos, ¿verdad? Y el hecho ¿Perdón? de que hay más casos, obviamente, porque es una muestra nada más. Esa es la característica de estos números, así que si es que vemos que hay 8 casos sin nexo significa que no se sabe de qué otra persona provino el virus, ¿verdad? Eso significa que ya en la comunidad existe una circulación y hay que entender muy bien la dinámica del virus. ¿Dónde está el virus? El virus no solamente puede estar en una persona, puede estar en los objetos, en la superficie de los objetos que están contaminados, y si tocamos esos objetos y nos tocamos la cara podemos infectarnos. Y si se nos detecta la enfermedad y nos preguntan, ¿dónde te pudiste haber infectado? La respuesta va a ser no sé. Pero de todas formas, y si se investiga exhaustivamente, en muchos casos se sabe de acuerdo a otras personas, ¿verdad? Que también estuvieron en un lugar cercano, por ejemplo. Doctor, siempre se nos dijo, siempre, y nosotros lo hacemos, datos oficiales. Claro. Porque lo que usted acaba de mencionar se nos dijo al inicio de este proceso de pandemia. ¿Se Cuando acuerdan? teníamos 40 casos, Oscar. Y Creo nos que entiendo a lo que te referís. Y nos decían, ojo, esto hay que hacer una suerte de multiplicación. Si el registro, las muestras oficialmente, no recuerdo bien el dato, pero creo que era Por 10. Por 10. Entonces uno dice, tenemos 8 sin nexo conocido. Es muy probable que en realidad sea mucho más. Por eso queremos, usted como integrante del sistema de salud pública, escuchar bien decir, esos periodistas, esos medios alarmistas, queremos saber realmente, ¿eso permanece, doctor? ¿Eso permanece? Por supuesto, nada es estrictamente fijo, ¿verdad? Ya. No podemos decir hay que multiplicar por 5, por 10, por 20. Sí, como digo, hay que analizar el contexto. ¿Cuál es el contexto? El contexto es que vemos mucha gente movilizándose. Sí. De ahí la recomendación de que no nos movilicemos si es innecesario, por un lado, solamente lo estrictamente necesario. Segundo, sabemos que, como vuelvo a decir, el 30% de los casos infectados pueden ser asintomáticos, yo puedo ser uno de ellos. Entonces, la mascarilla que me coloco, no me coloco para protegerme de los demás, sino me tengo que colocar para proteger a los demás. Yo puedo ser una de esas personas que está infectada y estoy expulsando el virus por la boca y la nariz. Entonces, si yo me coloco la mascarilla, la secreción con el virus dentro queda atrapada por dentro y no contamina mi entorno. Ese es un aspecto importantísimo, O sea, que hay es nuestra responsabilidad para con los demás. Totalmente. Uso la mascarilla donde está Santiago porque mi responsabilidad es, si acaso soy asintomático, que Santiago no lo reciba. Correctísimo. O sea, esa debe ser, digamos, la base de este sistema de prevención. Así mismo, totalmente. Entonces, eso por un lado. Por otro lado también, si yo expulso la secreción y queda contaminada la superficie que me rodeaba, yo salgo de acá y enseguida hay que limpiar esto y hay que desinfectar. Pero tiene que ser algo ya, vamos a decir, automático, ¿verdad? Al comienzo cuesta porque no era nuestro hábito anteriormente. Con esas actitudes, con esos hábitos, basados, por supuesto, en la evidencia, ya al hacerse costumbre, eso previene, pero muchísimo, la dispersión del virus. Entonces, primero, no movilizarse innecesariamente. Segundo, asumir hábitos pensando que uno mismo puede estar infectado. Tercero, el ambiente debe ser higienizado adecuadamente, sabiendo que el virus es muy lábil, muere con agua y jabón, con alcohol al 70%, con dilución de lavandina, etc. Entonces la limpieza, la higiene debe hacerse en base a esos parámetros. Ahora, ante esa situación elemental, ¿cómo está nuestra comunidad? Si es que yo tengo 8 casos sin nexo, quiere decir que el virus está en la, está en la comunidad,
Y quiere decir que lo que le pasó a esos 8 me puede pasar a mí también, si yo no estuviera infectado. Entonces, por eso hay que elevar ese nivel de alerta, ¿verdad? Y en cuanto a los mensajes tienen que ser más fuertes también, de tal forma a evitar una dispersión. Porque la otra característica de este virus, y vemos en los otros países, es que explosivamente y exponencialmente va aumentando si es que hay un descuido, por decirlo así, de la comunidad. Sobre ese punto, doctor, cuando tenemos 10 casos por contacto y tenemos otros 8 sin nexo, partimos de la base que identificamos al tercer día algunos, otros en el quinto día. Claro. ¿Cómo se multiplica después ese árbol? Correcto. De esa gente que no, de esos 10 que no sabían que eran un caso positivo, de esos 8 que no sabían que eran un caso positivo, pero después tienen un árbol porque mantuvieron contacto sin ningún problema con otra gente. Así mismo, es correctísimo. Justamente cuando los casos son pocos, ¿verdad? Es más fácil llegar hasta el último, digamos, hasta la última persona infectada. Pero cuando ya son demasiados casos es imposible, porque como estás diciendo, ¿verdad? Eso se ramifica. Si una persona le infectó a 3, a 5, a 10, a 20, cada una de esas personas se convierten de contacto de caso confirmado a caso confirmado. Y cada caso confirmado tiene a su vez un entorno que está en riesgo. Es decir, esto es exponencial y si realmente no se asume como sociedad una conciencia de una manera colectiva, obviamente, ¿verdad? Va a llegar un momento en que va a ser imposible llegar a hacer un control, ¿verdad? Y bien, vemos como la ciudad, por ejemplo, de Paraguarí, ¿verdad? Que San Roque González, sí, tomó una medida drástica como ciudad. Vamos a cerrar la ciudad, ¿verdad? Como para evitar que los casos positivos se diseminen a otros lugares, ¿verdad? Y justamente también, comentando otro aspecto, hoy se estuvo haciendo un análisis acerca de qué hubiera ocurrido si no existían los albergues, ¿verdad? Haciendo una pregunta de dónde son originarios cada una de esas personas que están en los albergues. Y vimos que el mapa se distribuía prácticamente a todo el país. O sea, si esas personas no hubieran quedado en los albergues y se iban a sus casas respectivas, íbamos a tener en este momento realmente una dispersión bastante importante. Estamos viendo de nuevo los en aislamiento. Sí. Y los en aislamiento no todo significa que están en albergues. Claro. Muchos de ellos están en sus casas. Así es. El Ministerio de Salud dispone, Oscar, recordarás, de una autorización por decreto para trasladar a algunas personas a un lugar donde estén monitoreadas, que no son necesariamente los albergues. ¿Se podría echar mano de esa norma que en algún momento se aprobó y que no se ejecutó como para decir, vamos a tener que controlarlos para que no salgan de casa? Claro, por supuesto. Si es que amerita, por supuesto que corresponde. Tal es así que el 70% de las personas confirmadas con COVID-19 están en albergues, el 70%. Un 30% están en aislamiento, en cuarentena domiciliaria. Y es así, ¿verdad? Si hace falta, si es necesario, apelar a cualquier medida que, digamos, requiera o se requiera para que la persona esté en aislamiento, en caso de que incumpla también, ¿verdad? Porque hubieron casos, lastimosamente, se tiene que apelar a cualquier medida que sea necesaria. Porque acá estamos hablando de algo serio, ¿verdad? Estamos hablando de un virus que es en forma muy fácil se disemina por la comunidad, así que todas las medidas son bien recibidas, por supuesto. Doctor, un tema importante que comentar también esta noche para la gente que está viendo el servicio informativo y que tiene que ver con el frío que llegó. Sí. Ya tuvimos algunos días con frío importante, no digo todavía insoportable, pero frío importante. Es más, los albergues habituales de la Secretaría Nacional de Emergencia comenzaron a funcionar. Y comenzaron a aparecer algunos casos. Claro. Fiebre, dolor de garganta, molestia, neumonía. ¿Qué datos tiene concretamente el Ministerio de los casos de influenza? Comenzaron ya a aparecer, porque fíjese que puede haber una confusión enorme. Comienzan las pruebas. Totalmente. Primera prueba, nada. Segunda prueba, nada. Están todos los síntomas de una neumonía, de una influenza fuerte. ¿Hay necesidad de hacer una tercera y cuarta prueba?
Sí, realmente el comentario que hiciste es pero muy válido y hay mucho que decir al respecto. Sí. Es cierto, comienza la temporada fría, sabemos que este clima favorece a la dispersión en la comunidad de varios virus que producen cuadros respiratorios. Generalmente el virus influenza no es el primero en tener un pico. De hecho, todavía no estamos viendo muchos casos de influenza, prácticamente no hay. Salvo casos muy aislados. Y tenemos algunos detalles al respecto. Primero, que la vacunación se llevó a cabo y se aplicaron todas las vacunas que se recibieron, 1.200.000 dosis. Hay un escudo. Como nunca, exacto, en primer lugar. En segundo lugar, estas mismas medidas que se toman contra la COVID-19 también sirven para los otros virus que producen cuadros respiratorios, entre ellos el virus influenza. El otro virus que generalmente suele anticipar al pico de influenza es el virus sincitial respiratorio, que el año pasado también se habló mucho a través de los medios de comunicación y también lo mismo, haciendo una comparación con el año pasado hay una cantidad menor, sin duda alguna. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Nosotros tenemos un lenguaje habitual utilizando la palabra gripe. Estoy engripado, me agarró una gripe, para significar los cuadros respiratorios. Recomiendo no usar eso, la palabra gripe. Más bien describamos cuáles son los signos y síntomas que tenemos. Se me tranca la nariz, me duele la garganta, estoy estornudando, estoy tosiendo. Porque es así. Estos signos y síntomas se pueden confundir, son muy parecidos entre un cuadro y otro. Así que es prácticamente intrascendente tratar de diferenciarlos clínicamente, o sea, por los signos y síntomas. Ahora, como estamos en pandemia, es un año muy particular y el interés es en hacer el diagnóstico de COVID-19, si fuese así. Entonces, por ese motivo, también respaldados por el aislamiento, la restricción de la movilización, creo que va a ayudar mucho para todos los cuadros respiratorios en general. Pero 2 muestras bastan, doctor. No, ese es el otro punto también. Resulta que hay que entender la interpretación de un resultado laboratorial. Por ejemplo, si hoy el virus entra a mi cuerpo y mañana me tomo la muestra, va a salir negativo. Sí. Aunque tenga el virus dentro de mi cuerpo. ¿Por qué? Porque la carga viral, o sea, la cantidad de virus es muy escasa. A medida que pasen los días, se va a ir replicando, reproduciendo el virus dentro de mi cuerpo y ahí sí se va a poder detectar. Por eso es muy importante entender que si una persona empieza a tener un cuadro clínico respiratorio por COVID-19, el momento ideal, según los expertos, ¿verdad?, es el día 5, a partir del inicio del cuadro. ¿Por qué? Porque se considera que en el día 5 va a haber mayor virus y la posibilidad de rescatar ese virus es mayor. Ahora, si yo estoy dentro del grupo de asintomáticos, ahí lastimosamente no hay forma, voy a tener que someterme a la toma de muestra de una manera aleatoria, o sea, al azar, ¿verdad? Lastimosamente es una situación complicada. Me quedó eso que dijiste, doctor, hace rato respecto a la cantidad de gente que podemos tener en realidad con casos de coronavirus, sin decir como matemático, multiplicar por esto y nos sale este resultado. Claro. Pero al menos alguna estimación. Y pregunto esto porque en algún momento se había dicho que estaban tomando los test a todos los casos que presentaban síntomas y que incluso teniendo mayor capacidad de testeo, no tenían cantidad de personas que presenten estos síntomas, entonces a veces no llegábamos a las 1.000 muestras. O se negaban a hacerlo. O se negaban eventualmente a hacerlas. Entonces, tomando como premisa eso que dice el propio Ministerio de Salud, ¿cómo es que se nos puede escapar alguna gente? ¿Se nos escapan los asintomáticos? ¿Se nos escapan los que tienen miedo de someterse al test y no reportan sus síntomas? Sí, hay de todo un poco, Santiago. Tal es así que hemos tenido casos, realmente podríamos decir que nos sorprende, pero puede que no también, de personas con un cuadro respiratorio y que igual van a trabajar. Tuvimos casos. Eso es algo, por decirlo así, imperdonable. Es lo que permanentemente decimos, y no solo ahora, sino ya de años atrás con otros cuadros respiratorios. Aquella persona que tenga un dolor de garganta, una congestión nasal, no debe ir a trabajar, debe quedarse en la casa. Hemos tenido ese tipo de casos. O sea, es muy variable la situación y los escenarios que nos encontramos. El ejemplo claro de personas asintomáticas es justamente el ejemplo de los albergues.
porque por protocolo todo aquel que venga del extranjero y quede en los albergues, por supuesto, son sometidos a la toma de muestra. La inmensa mayoría son asintomáticos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Actualmente con la flexibilización, por decirlo así, de la cuarentena y la activación de ciertas actividades, obviamente hay más circulación de personas y la facilidad de dispersión del virus es mayor. Obviamente, ¿qué es lo que va a impedir que se disperse? Estas medidas que estamos tomando. Mascarilla, lavado de manos, distanciamiento físico y vuelvo a repetir, si se está con un cuadro respiratorio, hay que quedarse en la casa y avisar. No, que siempre hemos estado comentando aquello de vamos a cuidarnos y cuando hablamos de cuidarnos entre todos, ñañangareco, paiteo yueje, Sí. es una irresponsabilidad de todos. Es decir, Sí. mucha gente no cuenta su estado porque teme quedarse sin empleo. Sí. Así Esa es una realidad. Por eso que insistimos en el tema, porque creo que finalmente, no sé, hubo algún caso o no, dice, no, si ustedes no vienen, yo tengo que reemplazar. No sé si hay eso, yo creo que no. Ojalá no haya ocurrido. Por eso implica responsabilidad en el caso del trabajador, del empleador. Claro. Por ejemplo, de entender perfectamente y decirle, no, vos no venía acá, ¿verdad? Totalmente. Pero el trabajador, o que lleve, te dice, puta, no, hacia puta, iba ahí en la cuadra de gente, Claro. te dice. Así Y mismo. le digo, pues no podés hacer eso. Podés afectar a todo el mundo si es. No, pues resfrío intenio. Así mismo. Pasa Más- que es muy cierto eso que está diciendo, porque el cuadro clínico que puede ser leve en una persona debido al virus, ese mismo virus puede producir un cuadro grave y hasta letal en otra persona. O sea que el problema es la predisposición que tiene una persona para tener cuadros graves. Y en ese sentido, reiteramos que aquellas personas mayores de 60 años tienen mayor riesgo y aquellos Seguro. que tienen problemas, digamos, de salud de base en este caso. Es por eso probablemente que según las estadísticas en Paraguay, la letalidad es muy baja, porque la mayor parte de los casos se ve en personas jóvenes que sabemos que probablemente van a presentar un cuadro leve o hasta asintomático. Doctor, antes de ir a la siguiente pregunta, que precisamente tiene que ver con la composición en edades del coronavirus en nuestro país, estamos observando imágenes en este momento y ustedes pueden ver en nuestras pantallas de la caravana contra la corrupción que se está desarrollando en este momento en la zona de la Costanera. Una cantidad importante estamos observando de vehículos en este momento, de gente que básicamente está marchando en un modo COVID de vivir contra la corrupción. Gente que dejó el teclado. Exacto, exacto. Y que está lanzando un mensaje. Y que está diciendo, nos quedamos en casa, pero cuiden nuestra plata. Vamos a estar con los detalles. ¿Qué decías con respecto a la...? Que miro, doctor, Sí. y tenemos un número de más de 40 niños de entre 0 y 9 años, Y 9 años. que están con casos positivos de coronavirus. Así es. Y hoy, uno de esos casos llevó a la madre a decir a través de las redes sociales, Sí. Sí. no tengo idea cómo pudo Sí. pasar esto. Tomamos medidas hasta exageradas Sí. de lavarnos el pelo cada vez que volvemos a casa. Tenemos que trabajar y no sabemos cómo se contagió. Tuvimos que ¿Conoces salir. el caso y qué pudo haber Conozco. pasado, doctor? Sí, conozco el caso, estuve leyendo inclusive varias publicaciones en cuanto a las declaraciones de la madre y realmente sí, fue tema de conversación entre colegas inclusive porque es cuestión de ir observando, reinterrogando, porque a veces sin darnos cuenta, y esa es la verdad, sin darnos cuenta, existe algún contacto por ahí, porque entiendo yo que en la casa viven muchas personas, así que siempre es importante analizar. Pues muchas veces pensamos que lo hacemos bien. Les cuento así rápidamente a modo de ejemplo. Cuando un profesional sanitario se coloca todo el equipo de protección individual, debe haber siempre alguien que lo mira, por más de que sea un profesional sanitario, porque a veces se equivoca y sin querer se descuida y se contamina las manos y finalmente eso es un riesgo, porque si se toca la cara se puede infectar. O sea, a este punto llegó el protocolo de colocación de equipos de protección individual y estamos hablando de personal sanitario. O sea, en una casa hay que seguramente volver a ver, pensar qué pudo haber permitido que el virus llegue hasta esta criatura. Es que en casa no hay esa rigurosidad que estás mencionando, doctor. Creo Sí. que la mayoría lo sabemos. Venimos, trabajamos, estamos en la calle,
hacemos algunas cuestiones de estas que Claro. nos dicen básicas, digamos, pero no estamos con equipo de bioseguridad. Así es. Por eso yo creo que me parece que es una mayor obligación todavía de observar todas las reglas, ¿verdad? Totalmente. Eso tiene que ser un hábito y es un aprendizaje permanente. A veces hay aspectos que no se tienen en cuenta, pero al descubrir, entonces ya se instala hasta inclusive como un protocolo, como una parte más. Doctor, en estos casos donde vimos que una persona que violó de alguna manera las medidas de aislamiento terminó contagiando a un número importantísimo de Sí. gente. Si podías contarnos cómo se dieron estos contagios. ¿Bastó con que esta persona asista a un lugar, tuvo que tocarle la mano a todos, tuvo que abrazar a todos, Sí. porque se hablaba de un velorio? Sí. Llévanos a esos Claro. episodios como para entender cómo uno contagió a tantos en un mismo episodio. Y el Correcto. otro extremo, Santi, Sí. lo del banco. Claro. En el banco todos estaban con el tapaboca Mm. y allí no hubo caso. Y una persona que contactó con este ciudadano estuvo ahí y allí no hubo casos positivos. Ujú, claro. ¿Fue o Sí. no fue así? Sí, claro, así mismo. Y es muy cierto. De las cosas simples verdaderamente, a veces el impacto es muy grande. Exacto. Es decir, en un error que hasta, si se quiere, increíble. El ejemplo que estabas mencionando, efectivamente, hubo un velatorio. Sabemos, ¿verdad? Cuando se fallece un ser querido, obviamente queremos estar allí, es un momento muy doloroso emocionalmente. Pero el virus biológicamente, ¿verdad? No entiende eso, obviamente, y el riesgo, hablamos que existe o se incrementa cuando hay aglomeración de personas. Un velatorio puede implicar una aglomeración de personas, entonces definitivamente eso es un riesgo. También entiendo yo que otra situación que se presentó en esta persona es el hecho de compartir el tereré, la bombilla. La bombilla o el tereré o el mate, ¿verdad? Es un hábito, es una costumbre, una tradición de nuestro país, ¿verdad? Es un símbolo prácticamente, pero hay que decirlo, ¿verdad? Se transmite también a través de la bombilla, porque la secreción, y no solamente Seguro. el SARS-CoV-2, otros microorganismos también. La boca está lleno de microbios, eso es algo sabido. Luego está el saludo con un apretón de manos. Ese es nuestro saludo habitual, tuvimos que dejarlo porque también es una forma a través del cual el virus pasa de una persona a otra. Los juegos, ¿verdad? El piquibol y el fútbol, los juegos colectivos, donde siempre hay contacto. Entonces, sabemos que no entra por la piel el virus, pero repito, el hábito también de tocarnos la cara es un riesgo y es una forma a través del cual el virus ingresa al cuerpo e infecta a la persona. A lo que quiero llegar, doctor, es que me da la sensación que de todas las experiencias que vamos conociendo, la aglomeración incluso queda en un segundo plano respecto a el no cumplimiento de las medidas de no contacto físico Sí. o no ronda de tereré. Donde eso se rompe, es mucho más probable que existan casos de coronavirus. Porque si hablamos de aglomeración, Sí. en el colectivo se corría un riesgo. Pero no hay supuesto. reportes mayoritarios de colectivos con números importantes de infección, como si en un velatorio donde alguien fue, abrazó, tomó tereré, compartió una ronda Así es. y dispersó el virus. Totalmente. Tal es así que donde más se tiene en cuenta ese protocolo, ese cuidado, hay menos casos. ¿Por qué? Porque uno piensa. Pero en situaciones donde uno no piensa el riesgo, ¿verdad? No se tiene esa percepción de riesgo, es donde más casos hay, ¿verdad? Y en ese sentido quiero hacer una acotación. Nosotros pusimos como ejemplo al tereré, a la bombilla. Pero eso se extiende también al vaso, a la botella, o sea que... A la latita de a la cerveza. latita de cerveza, por supuesto. Todo eso, al chupetín, por ahí que le puedes convidar. Bueno, No. no, bueno, de todo, ¿verdad? Que sí. Resulta que a veces nos encerramos en un ejemplo. No, pero vos me dijiste bombilla de tereré, pero no me dijiste latita. Es sentido común. No, obvio. A veces yo veo con mucha alegría y satisfacción cuando voy a un negocio y veo, por ejemplo, un lavatorio afuera, un afiche que la propia empresa confeccionó, no es que el Ministerio de Salud lo hizo. O sea, eso habla de que hay una iniciativa de parte de la empresa o de la persona y a eso es a donde queremos llegar, ¿verdad? Con los datos del día de hoy, doctor, y el análisis que se va a hacer de cómo marcha esta segunda fase,
¿Cómo vamos para la tercera fase? ¿Usted cree que estamos en condiciones de superar y seguir el cronograma? Yo voy a decir lo siguiente, estamos al borde de tomar una decisión probablemente de hacer un freno, pero todavía se puede. Lo que pasa, les explico, lo que pasa es que estos números, que eso ya es sabido, ¿verdad? Que sabemos en el día, es el reflejo de lo que pasó días atrás. Por ese fenómeno de que si yo me infecto hoy, voy a empezar a tener signos y síntomas a los 7 días, me toman la muestra a los 4 días después, 11 días, el resultado 2 días después, 14 días. O sea, si hoy yo sé unos resultados, quiere decir que esto comenzó a ocurrir unos días atrás. Se habla de 10 días, 12 días, ¿verdad? Entonces, si es que realmente, si los números de mañana van a ser también de días atrás. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Que diariamente se está evaluando vamos a decir, el impacto que se produjo por las acciones de días atrás. O sea que si yo hoy comienzo a cuidarme, comienzo a cuidar todos esos detalles de riesgo, recién el impacto favorable voy a ver dentro de unos días por delante. Es decir, si es que no tomamos conciencia y seguimos no cuidándonos entre todos, es probable que esto aumente mucho y la recomendación, si seguimos así, es que hagamos un freno en cuanto a la flexibilización. Cuando decís, doctor, que estamos al borde de aplicar el freno de mano, ¿eso significa frenarnos para no avanzar a la siguiente fase o significa retroceder incluso a una fase anterior? Eso depende ya de los elementos, de los números, de todo lo que solemos decir habitualmente. Los casos confirmados, los sin nexo, las camas ocupadas, la terapia intensiva. O sea, depende de muchos factores que en conjunto, ¿verdad?, van a hacer que la decisión sea una u otra, ¿verdad? Y como quien dice, ¿verdad?, es el virus el que nos está condicionando a seguir, frenar o parar. ¿Por qué pregunto lo del parámetro, doctor? Porque nos habían dicho aquello del semáforo, Oscar. Sí. ¿Recordarás? Sí. Y el semáforo es en realidad nuestro porcentaje de ocupación de camas. Y le consultaba al doctor José Fusilo, que además atiende en INERAN y maneja al paciente ahí directamente, ¿cómo estamos en los hospitales? Si estos números que se disparan nos están ocupando las camas en los hospitales o los hospitales continúan igual. Y me decía, él felizmente todavía no vemos que eso que se disparó en los números en la calle esté llegando a los hospitales. ¿Eso es así? Así mismo. Hoy tenemos 13 personas, como vimos en el reporte, internadas. 2 de ellas están en terapia intensiva y ya se está dando a conocer en los medios de comunicación que uno de ellos, que es el paciente del INERAM, que estaba intubado, se le acaba de extubar con éxito. O sea que eso realmente es un logro que nos pone muy contentos. Así que esa es la cifra de hoy, ¿verdad? Entonces, todavía con estos números, ¿verdad?, estamos como para progresar, pero veremos qué sobreviene en los próximos días. Bueno, hay que estar atentos entonces, Así redoblar el esfuerzo. Entonces, poner el freno hoy, quedarnos aquí, cuidarnos, eso puede significar que podemos soltar y avanzar. Esa sería un poco la figura. Así mismo es. Tenemos que entender que depende de todos y cada uno de nosotros a nivel de sociedad, ser conscientes, ser ingeniosos, no tener una mente, vamos a decir, abierta y ser responsables. En ese sentido, reitero, ¿verdad?, en las cosas simples va a estar el gran impacto, o positivo o negativo, depende de nosotros. Me corregís, doctor, sobre la distribución, pero hace unos días había hablado de 3 pacientes en terapia, 2 de ellos mayores ya de 60 años y uno de ellos de 29 años. Sí. ¿El paciente al que extubaron es un adulto mayor? Sí, no es el joven, no es el joven. O sea, si es una persona ya mayor, significa que de alguna manera o tuvo un caso leve o algún protocolo diferente que trataron con esta persona. No, de hecho, al estar intubado con respirador, de hecho no es un caso leve, al contrario, es un caso grave, solo que las medidas que se toman en situaciones extremas, ¿verdad?, son ya medidas generales, ¿verdad? Hay diferentes medicamentos que se utilizan para tal o cual complicación que se pudiera dar. Así que en este caso podemos llamarle un éxito en cuanto al tratamiento
Todavía, por supuesto, es prematuro para dar un pronóstico, pero por lo menos es un logro. Se sabe la enfermedad de base ahí, doctor, porque me parece que eso también marca un poco la línea, ¿verdad? Sí, Se proyecta un poquito. Claro. Puede tener hipertensión, al mismo tiempo diabetes, sí. algún problema cardíaco, etcétera. ¿Se sabe algo de eso? Sí, no recuerdo bien, voy a equivocarme, pero entiendo que tiene una enfermedad de base, ¿verdad? De todas formas, es muy cierto lo que estás diciendo. Cualquier persona que tenga un cuadro de base, ¿verdad? Debe cuidarse, debe extremar los esfuerzos para evitar justamente infectarse con este virus. Pregunto por eso lo del grado de gravedad, Sí. entendiendo que evidentemente al estar en terapia es un caso ya de por sí grave, Claro. pero para entender un poco cómo trataron en cuanto al protocolo con esta persona a la que lograron extubar. ¿La trataron con alguno de estos protocolos que hoy conocemos, son de público conocimiento? Sí, claro, por supuesto. El tratamiento que se le brinda como tratamiento antiviral son tratamientos en la modalidad de investigación, ¿verdad? Así que eso en conjunto con los anticoagulantes, que ya es de público conocimiento, y otros medicamentos para mantener la hemodinamia, o sea, la presión, el pulso y todos esos aspectos, en conjunto hacen globalmente el tratamiento integral de este tipo de casos, ¿verdad? Que una parte de la enfermedad está dada por el virus en sí y otra parte por las complicaciones, por esa inflamación exagerada que se suele manejar en cuanto al proceso de la enfermedad. Vieron que fuimos superando algunas etapas. Yo recuerdo unos días en que hidroxicloroquina, ese era el tema. Es más, vimos contrabando, una preocupación enorme, acaparamiento. Aquellas personas afectadas por enfermedades en donde sí se necesitaba el medicamento comenzaron a alertar y decir, por favor, ¿qué está pasando? Hoy por primera vez de nuevo comencé a ver el uso o la aplicación de hidroxicloroquina. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la última novedad respecto a ese tema? Está bien. Lo último es que nuevamente la hidroxicloroquina se utiliza dentro del tratamiento, siempre, como digo, en la modalidad de ensayo clínico, o sea, de investigación. Recordemos que al inicio era la hidroxicloroquina, luego por unos días se recomendaba no utilizar porque al parecer más que beneficio producía perjuicio, digamos. Pero ahora lo nuevo es que de nuevo se vuelve a indicar, pero siempre con la modalidad de ensayo clínico. Eso es lo actual, ¿verdad? La hidroxicloroquina se usa. La Organización Mundial de la Salud publicó que nuevamente se incluye dentro de los brazos o ramas de investigación para buscando el tratamiento para esta enfermedad. Pero no es vacuna, ¿verdad? O sea, no es, a ver, no es para tratamiento ya de alguno de los síntomas. No es medida preventiva. No es como una medida preventiva. No, definitivamente. Como medida preventiva oficialmente no hay, ¿verdad? Como tratamiento, es decir, combatiendo el virus, hay algunas líneas de investigación, la hidroxicloroquina, otros antivirales, como el ritonavir o lopinavir, que es un antiviral que habitualmente se usa para tratar personas con VIH, la ivermectina, que es un antiparasitario. Pero repito, ¿verdad? No hay estudios contundentes que me digan, el remdesivir es otro que la FDA aprobó para su uso en Estados Unidos, pero todo está por verse, lastimosamente no hay. Eso es en cuanto a antivirales. En cuanto a tratamiento general, para evitar complicaciones de los microtrombos, están los anticoagulantes. Microtrombos son como pequeños coagulitos que se van formando y obstruyen el paso de la sangre. En fin, son medidas que lo que buscan es evitar complicaciones que ponen en riesgo la vida de la persona. Doctor, quiero volver a lo que mencionaba porque creo que es transversal la preocupación de todos, la cuestión del freno de mano. Sí, claro. Como una probabilidad. Si usted tuviera que dar una lectura a dónde estamos parados el día de hoy y una percepción respecto a si avanzar, si quedarnos o retroceder, ¿cuál sería su tesitura? ¿Cuál sería su idea? ¿Avanzar, limitar determinadas actividades que en la siguiente fase están marcadas como de apertura o retroceder incluso a una fase anterior? Correcto. En este caso vamos a evaluar en primer lugar la distribución de estos casos
donde vemos que coincidentemente, y eso es lógico, las zonas con mayor densidad poblacional, Asunción, Central, Alto Paraná, son aquellas donde se ven, digamos, estos fenómenos y donde nos ponen en alerta verdaderamente acerca de cómo avanzar. Evidentemente, si la tendencia continúa de esta manera, es probable que se tenga que tomar alguna de estas medidas y frenar en algo, ¿verdad? Esperemos que no. Veremos qué pasa en los próximos días. Si es que esto, por supuesto, se presenta, digamos, datos, números mejores de los que estamos viendo en estos días, entonces obviamente se podrá continuar la siguiente fase. Pero independientemente, Santiago y Oscar y audiencia, ¿verdad? Independientemente si se frena o si se prosigue, por favor, ¿verdad? Las medidas deben continuar. Esto no va a cambiar. Eso no significa que yo puedo ir a visitar familiares, a reunirme con los amigos en un cumpleaños. No habilita. Absolutamente no, ¿verdad? No habilita. Tenemos que seguir moviéndonos lo menos posible, porque la visión no debe ser solamente a nivel país, sino a nivel regional. Tenemos que ver qué ocurre, por ejemplo, en Brasil. En Brasil los casos van en aumento. Si vemos los estados limítrofes con nuestro país de Brasil, tiene más casos de lo que tiene Paraguay, por ejemplo. ¿Eso qué significa? Que si existe una movilización de personas desde el vecino país al nuestro, el riesgo de que ingrese a la comunidad es alto. Doctor, región. El problema regionalmente mencionó Brasil. Claro. Argentina no deja de ser preocupante. Por supuesto. Bolivia como que hay, y además no hay un tránsito fluido entre nuestros países, pero de todos modos también es para tener en cuenta. Uruguay Claro. está un poco más alejado, pero Así es. están llegando. Y el tema de nuevo, siguen metiendo gente y van a seguir viniendo. De hecho, ya sabemos que el viernes están llegando. Así mismo. ¿Y qué medidas, o sea, sí. qué se le puede decir a la gente? Claro. ¿Cómo siguen metiendo? ¿Cómo es el tema? Son compatriotas que quieren retornar a nuestro país por diversos motivos, están sin trabajo u otros motivos. Ya no tienen recursos. Exacto, entonces obviamente no se les puede negar, ¿verdad? La llegada, la entrada a los compatriotas, pero eso sí, está visto, reitero, que la estrategia de los albergues verdaderamente causa un impacto positivo, porque realmente de lo contrario se hubiera dispersado a nivel comunitario y otro hubiera sido el escenario hoy en día al menos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, estos compatriotas llegan, vamos a hacer un repaso del protocolo, llegan y automáticamente van a albergues, salvo excepciones, ¿verdad? Pero indefectiblemente... ¿Cuáles, por ejemplo, doctor? Perdón. Por ejemplo, mayores de 60 años o aquellos que tienen enfermedad, digamos, incapacitante, alguna condición, alguna enfermedad realmente que impida que esté en un albergue. ¿Pueden ir a casa o...? Por supuesto, y también los perdón, niños. disculpe, doctor, por la Sí. interrupción. Mucha gente ya me dice, no le interrumpa más, No. pero tengo que interrumpir por lo Claro. siguiente. Adelante. ¿En qué casos Sí. se hace la excepción Sí. de ir a una cuarentena domiciliaria? ¿Quiénes? Y sobre Sí. todo, Sí. ¿quién determina eso? Sí. Porque conozco de algunos casos de personas Claro. que van al exterior, que no está prohibido Sí. salir, dicho sea de Sí. paso, se puede salir. Sí. Tienen que volver porque fueron a recibir un tratamiento, Sí. vienen en un estado, diré, delicado, Claro. ¿verdad? Entonces, y tienen que volver a casa. Y nos dicen, no, pero tiene que ir a la cuarentena. No puede. Mm. Hay esa... ¿Y quién determina eso? ¿Cómo Sí. se hace? No, de hecho, en el protocolo ya está establecido Sí. y hay que cumplirlo. Mayores de 60 años, ¿verdad? Los menores de edad, los niños, ¿verdad? Aquellas mujeres embarazadas, aquellas personas que tengan alguna enfermedad incapacitante que corra riesgo de complicaciones en caso de que estén en un albergue. O sea, indefectiblemente, bueno, esas personas tienen exoneradas, digamos, el aislamiento, la cuarentena en el albergue, por un lado, pero igual deben estar en aislamiento, en cuarentena, donde pueden estar en sus domicilios. Obviamente eso es imperativo, sí o sí deben guardar una cuarentena. Se les toma la muestra al llegar, si sale negativo, se le vuelve a tomar a los 10, 11, 12 o 13 o 14 días, depende de la posibilidad. Entonces, al comienzo de la cuarentena, al final de la cuarentena. Si las dos pruebas son negativas, automáticamente se levanta la cuarentena. Eso no significa que, hay que aclarar, ¿verdad?, que pueden ir a pasearse por todas partes, ¿verdad? Deben regirse
por supuesto, por los criterios de este cuidado que se tiene que tener en cuenta. Ayer presentábamos, doctor, el caso de una compatriota que está llegando de España después de haber aguardado durante mucho tiempo. Ella ya dio positivo al COVID en España. Sus hijos también, la madre incluso falleció en España a raíz de un caso positivo. Y preguntábamos al aire si es que ella tenía que guardar o no cuarentena. Y me decía el doctor Sequera en privado, sí, va a ir a cuarentena porque tuvimos casos similares que llegaron de Estados Unidos, de gente que ya tuvo coronavirus y que nosotros inicialmente dudábamos y dijimos, vamos a enviarlo a cuarentena. ¿Por qué toman esa decisión? Y si ya tuvo el virus, ¿sigue siendo un potencial canal de contagio eventualmente? No, sí, justamente es una pregunta que nos hacíamos. Ayer tuve un webinar también donde me hicieron la misma pregunta. Pasa lo siguiente, realmente la aversión, la palabra nada más, ¿verdad? No sería suficiente. Si yo digo, yo tuve coronavirus, tuve COVID-19 y me curé, es más o menos algo verbal. Yo necesitaría probablemente un resultado donde la técnica laboratorial haya sido una reacción de polimerasa en cadena, o sea, una técnica de biología molecular que me haya identificado el virus o el material genético, que es lo que usamos acá, ¿verdad? Yo, según entendí, no se tiene ese documento, ese resultado, por lo tanto no es posible, vamos a decir, hacer que se exonere de la cuarentena. Indefectiblemente debe guardar 14 días, tiene que volver a tomar la muestra. No porque si se enfermó y se curó va a volver a enfermarse. Eso es probable, es bastante improbable que ocurra, pero sí probablemente sea porque no tiene el resultado escrito, ¿verdad?, de ese análisis que se le pudo haber hecho. Hubo contradicciones en estas últimas horas. Yo leí, no sé si leímos todos, y nuestros estimados televidentes también, disculpen la espalda, tengo que darle a nuestro invitado, ¿verdad?, mirarle de frente, como que el virus se estaba aplacando, como que creo que la palabra era no tiene mucha fuerza, etcétera. Tenemos que entusiasmarnos preocuparnos por lo que usted dijo, que podemos aplicar el freno de mano, pero también entusiasmarnos con la posibilidad de que realmente se esté debilitando. Yo contesté que es muy prematuro para poder hablar o afirmar ese tipo de situaciones. Sí. ¿Por qué? Sabemos que desde un comienzo que la familia coronavirus, ¿verdad?, los integrantes del virus de esta familia, muta, se transforma. Eso es parte de su característica, ¿verdad? Esa mutación, esa transformación puede ser o lo hace menos virulento o más virulento. Correcto. Por ejemplo. Entonces, en cuanto a eso, todavía no hay datos contundentes. Son especulaciones, ¿verdad? Se habla, obviamente, del tema. Entusiasman. Exacto, pero no es conveniente, vamos a decir, tenerlo muy en cuenta debido a que no sería prudente. Ya flojea, y esa no es la idea. Claro, ¿verdad? absolutamente. Entusiasmarse con que está luego perdiendo fuerza. Porque esa es una reacción típica. Dicen, pero si no hay necesidad. Sí, y eso es peligroso. Doctor, totalmente. Muchísimas gracias por su tiempo. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Por favor, esperamos haber, como siempre, aportado.